La leyenda de un niño fantasma aterra a toda una escuela. La lluvia golpeaba el asfalto con un ritmo constante. En el cielo oscuro, el estruendo de un trueno lejano llegaba lentamente a nuestros oídos. Mientras entraba al salón, pude escuchar a la señorita Watson decir mi nombre. Daniel, ya es hora del castigo. Luego de apoyar mi mano sobre el borde de mi escritorio, apunté la mirada a mi maestra y, a pesar de que tenía la mente a 1000 kilómetros de distancia, asentí inconscientemente con la cabeza. A su vez, observé el reloj que la señorita llevaba en su muñeca izquierda. El mismo era realmente precioso y se distinguía a lo lejos que su parte exterior había sido bañada en oro. Al observar con más atención, pude notar que las finas manecillas marcaban las 4 de la tarde. Una vez que notó que mi mente estaba divagando, la maestra volvió a reprenderme. Rápidamente levanté la vista y contesté al llamado de la señorita. En ese instante, las comisuras de la boca de la mujer formaron una pequeña sonrisa. Mientras la maestra se acercaba a su escritorio, una de mis compañeras me hizo un gesto con los dedos, burlándose porque me habían retado. Yo solo la ignoré y mis ojos se posicionaron en la vista que ofrecía la ventana. Sin embargo, lo único que podía observar era un montón de nubes tormentosas. Ante esto, intenté volver a centrar mi atención en el libro de texto de matemáticas. De repente, Emma, otra de mis compañeras de detención, le hizo una pregunta a la maestra. «Señorita Watson, ¿podremos irnos ya?» En ese momento me centré en mirar a la maestra al notar que la pregunta la había molestado un poco. Aún así conservó la compostura y respondió. «El director Dawes me dejó en claro que todos ustedes debían permanecer en detención hasta las 4:15. Pero ya faltan unos minutos para eso. Y cuando sean exactamente las 4:15, podrán irse». Luego de decir eso, la señorita dirigió su mirada hacia mí, hecho que generó que bajara la cabeza por la vergüenza que me dio haberme quedado observándola tanto tiempo. Rápidamente, ella se levantó de su escritorio y se acercó hasta mi lugar. Una vez que llegó, tomó mi libro de matemáticas y me obligó a resolver uno de los problemas de la página que se supone que debía haber estado leyendo. Al principio no tuve inconvenientes para intentar solucionar el ejercicio, pues me consideraba un chico inteligente. Sin embargo, los números eran algo que siempre me había costado. Con algo de nerviosismo noté cómo ella me observaba fijamente para que resolviera el problema. Antes de que pudiera dar una respuesta, el grito de una de mis compañeras retumbó por todo el salón de castigo. Tanto la señorita como yo nos sobresaltamos por lo ocurrido. Recuperando velozmente la compostura, la maestra empezó a regañar a mi compañera. «Emma Dinelly, ¿qué crees que estás haciendo?» La niña levantó una mano temblorosa, pero no dijo nada. Al ver eso, la expresión de la señorita se suavizó un poco. Por mi parte, traté de ignorar la situación mirando hacia la ventana. Al mismo tiempo, la profesora se acercó a Emma y colocó una mano sobre su hombro derecho. Mientras la miraba con preocupación, aquella mujer le preguntó por qué había gritado de esa manera. Completamente dominada por el miedo, Emma decidió responderle. «Señorita, lo he visto. He visto a Henry». Tras escuchar ese nombre, sentí que mi garganta se cerraba. Con algo de temor, mi mente empezó a recordar una historia que me habían comentado en el primer año en la escuela. La misma decía que las aulas del establecimiento eran habitadas por el fantasma de un niño que había muerto hace mucho tiempo en circunstancias confusas. Lo peor de esa leyenda era el hecho de que aquel espectro estaba lleno de malas intenciones. El haber recordado esa historia hizo que no pudiera seguir resolviendo el ejercicio matemático. Furiosa por esto, la señorita decidió arremeter contra mi compañera. «Emma, no te permitiré que interrumpas a Daniel con una historia infantil». «Pero lo he visto, maestra. Él se arrastró bajo el armario». Durante un breve instante, la expresión de la profesora mostró algunas dudas. Miró su reloj mientras suspiraba fuertemente. Al ver que eran las 4:15, decidió terminar el castigo. Apenas escuchó esto, Emma tomó su mochila y salió corriendo a través de la puerta del aula. Mientras los pasos de mi compañera se desvanecían en la distancia, tomé la determinación de abandonar el salón. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, fui detenido por la señorita Watson. Confundido por esto, decidí preguntarle a la mujer por qué me estaba reteniendo. En ese momento, la maestra sonrió preocupadamente y me dijo que tenía que contarme algo. A pesar de que estaba algo ansioso por irme, decidí quedarme a escuchar lo que la señorita tenía para decir. «Escucha, Daniel, llevo casi 20 años enseñando aquí. La historia de Henry viene desde mucho antes que yo empezara. No dejes que lo que sucedió con Emma te asuste.
Nunca hubiera pensado que Emma era tan inteligente como para hacerme una broma de esas características. Antes de que pudiera decir nada, la señorita se levantó y volvió a dirigirse al frente del salón. Observé cómo agarraba una regla larga de soporte que había junto a la pizarra. Tras esto se arrodilló y luego bajó la cabeza hacia la parte más baja del armario. En ese preciso instante, la señorita comenzó a deslizar la regla por debajo del armario mientras pronunciaba el nombre de Henry. Mientras hacía eso, pude darme cuenta de que ella quería demostrarme que la historia de aquel chico solo era un cuento de terror. Una vez que terminó, se levantó del piso y antes de que pudiera decirle algo, mi cuerpo se congeló del miedo. Una mano pálida y cadavérica salió de debajo del armario. Cuando aquella perturbadora mano alcanzó su tobillo, la maestra miró hacia abajo con sorpresa. De inmediato, la regla cayó de la mano de mi profesora, la cual cayó al piso desmayada. Al presenciar eso, me levanté lentamente de mi asiento. Luego abrí mi boca y solté algunas palabras. ¿Señorita Watson? La respuesta nunca llegó. El brazo izquierdo de aquel ente se estaba arrastrando hasta la espalda de mi maestra. Al observar con atención me di cuenta de que aquel brazo era bastante pequeño, por lo que asumí que pertenecía al tal Henry. Sin poder moverme de la silla, vi que el brazo pálido se había movido hasta el cuello de la señorita. Ante esto, mis instintos me sugirieron que aquella cosa quería dañarla. Mi mente me gritaba que hiciera algo por salvarla, pero mis piernas no respondían. Completamente desesperado, tomé mi libro de matemáticas y lo arrojé hacia el brazo. El mismo impactó contra una de las puertas del armario, hecho que provocó que el ente se escabullera entre las sombras. Tras esto me acerqué rápidamente hacia mi maestra, la cual traté de despertar por todos los medios. Señorita Watson, despierte por favor. A pesar de mis llamados, la maestra no se despertaba. Ante esto, opté por tomar uno de los brazos de mi profesora y arrastrarla hacia la puerta. Pero cuando llegué allí, mi espalda se topó con algo. Me di la vuelta y vi algo que me detuvo el corazón. Allí estaba parado Henry, que poseía un aspecto cadavérico y estaba dispuesto a terminar con lo que había empezado.